¿Qué podemos decir del grupo de los caninos? Que están ubicados en los ángulos del arco dentario. Un canino, otro canino. ¿Ya? Es como una separación. Bueno, de hecho el canino es parte del sector anterior, ¿no? Del canino hacia mesial o hacia el centro en la parte anterior y del canino hacia atrás o hacia posterior es el sector el sector posterior. ¿Ya? Está en el pleno ángulo de los arcos dentales. Son el número de 4, 2 superiores, 2 inferiores. Son denominados unicuspidios por la forma tan particular de sus bordes incisales que asemeja ya a una cúspide. Presentan una sola raíz, muy potente y muy bien implantada, especialmente la del canino superior. Incluso en algunas clases anteriores habíamos mencionado de que una persona adulto mayor es la última pieza en perder. Hay adultos mayores que solo tienen los 2 caninos nada más, porque son las piezas que incluso son menos susceptibles al ataque de las caries. No hay caninos cariados. Habrá uno en 1000, uno en 10.000. Muy poco probable que los caninos tengan caries. ¿Ya? Y bueno, principalmente por la muy buena implantación de las raíces, principalmente el superior, todavía sirven como retención para algunos prótesis, ¿no? Aparatos protésicos. Su función principal es la de cortar y desgarrar, justamente por la forma que tiene su borde incisal, ¿ya? O en realidad toda la corona. Y tiene importancia estética. Uno porque está o pertenece al sector anterior y otro porque si esta piecita no está bien implantada, ¿no? Puede llegar a provocar algún tipo de deformación facial, desde la más leve hasta algo más notorio, especialmente los caninos superiores, que son más grandes, cuando se implantan muy hacia vestibular, hacia el vestíbulo de la boca, provocan un levantamiento del labio superior. De alguna manera llega a provocar algún tipo de deformación de los tejidos blandos. ¿Ya? Por eso es muy importante también en el estético. Hablando de las características generales, vamos a empezar con el canino superior. El canino superior es el diente más grande de todo el sistema dental. Es el más grande, ¿ya? Es el más grande, el más potente. Empieza a formarse a los 26 meses. ¿Eso cuánto sería en años? Entonces, ustedes imaginan que un niño de 2 años y 2 meses está empezando a formar sus caninos dentro de los huesitos maxilales. ¿Ya? Erupcionan entre los 10 a 13 años. Es un periodo que se le da porque es muy variable, a partir de los 10 hasta los 13 años. Incluso este canino puede salir después de los premolares e incluso después del segundo molar superior. El segundo molar, bueno, es el penúltimo diente en salir, el último es el tercero a los 18. Pero incluso este canino puede salir después de los segundos molares superiores. Por eso es ese rango, desde los 10 hasta los 13 años. Y concluye de formarse 3 años después de que hace uso, ya sea a los 13 o a los 16 años. No se olviden cuál es la partecita que debería formarse. El ápice radicular. ¿Ya? ¿Cuánto mide esta pieza? Mide 26.8 milímetros. Es grande la pieza. ¿Ya? Es muy grande, casi 3 centímetros. De estos, 9.5 corresponden a la corona y 17.3 a la raíz. De mesial a distal, 8 milímetros y de vestibulares a palatinos, 7.6 milímetros. Tenemos aquí la relación antagónica. La relación antagónica con qué piezas ocluye este canino. Si ustedes ven acá, este es el canino inferior y este es el premolar inferior. Aquí se nota mejor. ¿Ya?
Canino superior, canino inferior, primer premolar. La mitad distal del canino inferior y la mitad mesial del primer premolar inferior. Encaja correctamente. Incluso la forma de oclusión del canino superior, técnicamente o clínicamente también se la conoce como llave canina, por la forma de oclusión. Y la determinación de esta relación antagónica ayuda a determinar algún grado de maloclusión o la forma de oclusión de una persona. ¿Ya? La primera llave de oclusión son los molares, la forma de oclusión de los dos molares. Pero cuando estos no están presentes, se recurre a la forma o a la implantación de los caninos para determinar algún grado de maloclusión. Cuando se dice que hay una buena relación antagónica, cuando este canino ocluye, como están viendo acá, entre el primer premolar, entre el primer premolar y el canino. Exactamente su cúspide coincide en el surco interdentario de estas dos hélices. Si este caninito está más hacia anterior o más hacia posterior, está encasillado dentro de un tipo de maloclusión, que no vamos a entrar en esto, simplemente para que ustedes conozcan la importancia principalmente de este canino superior. ¿Ya? Entonces, por ahora, ocluye con la mitad distal del canino inferior y la mitad mesial del primer premolar inferior. Y aquí tenemos una vista general por dos lados del canino superior. O sea, difícilmente ustedes pueden llegar a confundir esta pieza con otro. O sea, podría llegar a confundirse con un canino inferior, muy parecido, pero difícilmente que la confundan con un incisivo, mucho menos con un premolar. Algunas veces en la práctica esta piecita la han llegado a confundir con un primer premolar inferior, por la característica principalmente del primer premolar inferior, que la cúspide lingual es tan pequeñita que pareciera un lóbulo o pareciera el cingulum del canino. Pero hay otros detalles que no puede ser compatible con un canino. ¿Por qué les digo? Algunas veces en los exámenes que tenemos de reconocimiento de piezas dentarias, no sé por qué, les tocaba el primer premolar y me decían canino superior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito más allá cuando estudiemos el primer premolar. En piezas reales, ¿no? Podría haber alguna semejanza, pero el primer premolar es más pequeño y es más delgado a diferencia de este. O sea, este es muy potente. Claramente se puede identificar el tamaño de la pieza del canino, ¿ya? Y del grosor de la raíz del canino. Con el canino inferior se podría llegar a confundir, pero también hay diferencias. El canino inferior es más adelgazado, pareciera más alargado. ¿Ya? Entonces, bueno, miren, ahí están los cuatro lados, los cuatro lados de la corona. Vamos a empezar por la cara vestibular de la corona. Ya cambia el contorno. En los incisivos tenían contornos cuadrangulares o, bueno, específicamente un contorno más trapezoidal. Aquí ya es un contorno pentagonal, porque se puede reconocer 5 lados o 5 bordes o 5 segmentos. 1, 2, 3 y 2 que corresponden al borde incisal. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar por el borde incisal. Muestra, dice, 2 vertientes. Está conformado por 2 vertientes. Ya no es un borde recto como el de los incisivos. 2 segmentos o 2 vertientes. Estas 2 vertientes tienen una diferente inclinación, lo cual permite reconocer si la pieza es del lado izquierdo o del lado derecho. Porque no se olviden que en la raíz puede haber algún grado de variación. Sabemos que dice la teoría que hay una inclinación hacia distal, pero si la piecita tiene alguna alteración,
la raíz va a estar inclinada o alguna curvatura a cualquier otra cosa. No es algo seguro. Pero esta, la corona, sí son características más exactas, ¿ya? Muy exactas. El borde, o la vertiente mesial es más corta, algo más corta y menos inclinada que la vertiente distal, que es más inclinada y más larga. Al ver ese detalle, vamos a notar que en la punta de la cúspide no está exactamente al centro de la pieza o de la corona, está un poco desplazada hacia el lado mesial. Esa es la principal característica de este borde, ¿ya? El borde incisal del canino. Acompañado a eso, otras características generales como la posición de los ángulos incisales. Seguimos recordando de que el ángulo mesio-incisal se va a ver algo más agudo que el ángulo disto-incisal, que es totalmente redondeado. Incluso es difícil identificar dónde empieza distal y dónde empieza el borde incisal. Es completamente redondeado, ¿no? Y la posición, siempre la posición del ángulo disto-incisal está en una posición más hacia apical o más hacia la raíz que el ángulo mesio-incisal. Acá está la clave para identificar si la pieza es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Podemos encontrar todavía alguna separación separación de los tres lóbulos de desarrollo por medio de escotaduras, ¿ya? Que luego